Hola a todos jóvenes, ¿qué tal? Les saluda el profesor Collavino del curso de Geografía. Ante todo, pues, reciban el saludo de parte de la Academia César Vallejo. Espero que todo esté bien en cuanto a temas de salud en casa. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema correspondiente a la semana número 7, ¿ya? Ya estamos en la semana número 7. Vamos a ver qué tema nos corresponde. Nos corresponde hablar sobre el relieve peruano 2. Recordemos que ya la semana anterior hemos hablado sobre el relieve peruano 1. Abordamos por ahí algunas características que tiene la costa, los principales relieves de la costa, acaso los valles transversales, las pampas. Por allí también hablamos de los tablazos y los desiertos. Y adicionalmente, sí, conversamos sobre la cordillera de los Andes. ¿Cuál fue el proceso de formación? Y también los sectores que tiene la cordillera de los Andes en el Perú. Bien, hoy día vamos a conversar sobre, sobre los relieves andinos. Caso los valles interandinos, caso mesetas y caso cañones. Y también hablaremos sobre los relieves amazónicos. ¿Quiénes son los relieves amazónicos? ¿Sí? Los relieves de la selva. Tú, por ejemplo, ya sabes algo, ¿sí? Con relación a la selva. Cuando hablamos de la selva, nosotros hablamos, ¿sí? De la selva alta y selva baja. ¿Listo? Entonces, en selva alta hablaremos del valle longitudinal y también de los pongos, y en selva baja estaremos hablando de los altos, restingas y también de las tahuampas. Entonces, iniciamos. A ver. ¿Sí? Iniciamos. Mira, esta imagen que está por aquí nos debe dar una referencia de cómo es el sector andino. En general, cuando uno habla del sector andino, de la sierra, encuentra qué cosa? Encuentra un paisaje accidentado. Y casi todos los relieves son accidentados, aunque hay algunos relieves distintos a estos, ¿sí? A lo accidentado. ¿Quiénes? Hay relieves más o menos llanos, mire, que se encuentran vinculados, por ejemplo, con la presencia de un río. Y siempre que tú ves un río en zona baja, eso origina un valle. O sea, en la sierra también puedes encontrar valles, solo que los valles de la sierra se llaman valles interandinos. ¿Está bien? Valles interandinos, repito. También encuentras en zonas altas, ¿sí? También vas a encontrar zonas más o menos planas, que tú y yo vamos a llamar, ¿sí? ¿Cómo las llamamos? Mesetas. Y finalmente vamos a encontrar la presencia de cañones. Ahora, tú entiendes que también en la sierra hay presencia, por ejemplo, de nevados, volcanes, etc. Pero el día de hoy vamos a focalizar nuestra explicación en tres de esos relieves. A ver, los valles interandinos. Para empezar, repito, siempre que tú hables de un valle, está asociado a un río. Siempre que se forma un valle se forma en zonas planas. Conclusión, si yo estoy en la sierra, debo encontrar zonas más o menos planas. Y existen. Nosotros en la clase anterior vimos este panorama. Cuando hablamos de la cordillera de los Andes en el Perú, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablamos de todo un sistema orográfico. ¿Sí? Decíamos que la cordillera es un sistema orográfico. Y ese sistema orográfico, cuando está presente en territorio peruano, se divide en tres cadenas. En la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. ¿Está bien? Por este lado está la costa. Por este lado está la sierra. ¿Listo? Por este lado está la sierra. Y por este lado está la selva. La selva es para el Perú el sector más grande. Tú ves un mapa, la selva es muchísimo más grande que la sierra y que la costa. Es casi el 60% del territorio peruano. Casi un 30%. ¿Sí? Un 30% es la sierra, que se caracteriza, te repito, por ser normalmente accidentada. ¿Por qué? Por la presencia de la cordillera, y que la cordillera es una cadena montañosa. Pero vayamos aquí, mira, vayamos aquí. Cuando nosotros hablamos de los valles, recordarás tú esto. Repito, mira, te estoy incidiendo en esto para que lo tengas claro. Siempre un valle se tiene que formar en una zona plana. Nunca se forma en una zona accidentada. Siempre en zonas planas. Por esta razón que aquí tú encontrabas los valles de la costa, que se llaman valles transversales. En este punto están los valles de la sierra, que se llaman valles interandinos. Y en este otro estarán los valles de la selva, que se llaman valles longitudinales.
Nosotros queremos hablar de los valles interandinos. Entonces, ¿cómo se forman? Repito, siempre un valle se va a formar en zonas más o menos planas. Y esta más o menos plana, mira, ¿ves? Cadena de montañas, cadena de montañas, cadena occidental, cadena central. Ahí está el valle interandino, ¿ves? Y siempre se necesita la presencia de un río. ¿Por qué? Porque el río es el responsable de depositar. Siempre que hablemos de un valle es producto o se forma por la acción fluvial. ¿Qué es lo que hace el río? Deposita. ¿Qué deposita? Distintos materiales que con el tiempo se descomponen y forman suelo fértil. Esos materiales depositados por un río se llaman material aluvial. Por eso es que en ocasiones tú vas a encontrar palabras como estas. Los valles interandinos se forman por sedimentación aluvio fluvial, sí, porque la palabra aluvio hace referencia al material que se deposita. La palabra fluvial, ¿a quién lo deposita? ¿Está bien, sí? ¿Listo? Así también ocurre, por ejemplo, con los valles costeros. Tú puedes decir que un valle costero, ¿qué es? Es el resultado de depósitos aluvio-fluviales en la llanura costera. En el caso de los valles para la selva, ¿sí? Que se llaman valles longitudinales, estos se encuentran solo en selva alta. En selva baja no hay valles longitudinales. En selva baja lo que hay es terrazas. ¿Por qué? Porque el depósito de suelo fértil que deja un río se va acumulando a modo de escalones. Por esa razón se llaman terrazas. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, continuamos a ver. Te decía, los valles se van a formar por sedimentación fluvial, entonces. ¿Está bien? Se forman por sedimentación fluvial. ¿Dónde? En zonas de plegamiento. ¿Qué significa esto de plegamiento? Lo que pasa es que cuando las placas de Nazca y Sudamericana chocan, el suelo entre ellas se levanta y se dobla. Al doblarse es que se forman las cadenas, pues más o menos así, mira, cuando se dobla, hace esto el suelo. De ahí se forman las cadenas, occidental, central, oriental. Y por aquí es por donde se encuentra el valle interandino, en la parte baja del plegamiento. ¿Viste? ¿Está bien? Ahora, dicho esto, todos los valles, sin excepción de que sean valles costeros, valles andinos o valles amazónicos, todos los valles, ¿sí? Tienen por allí aspectos que los caracterizan, aspectos en común. Son zonas de suelo fértil, repito, se puede hacer agricultura. En el caso de los valles interandinos, según Javier Pulgar Vial, estos se encuentran en una región natural que se llama la región natural Quechua. ¿Y cuál es su importancia? Es que como tienen suelos fértiles, tú puedes desarrollar agricultura para producir alimentos. Desarrolla esa agricultura. Esta imagen que aparece por aquí, por ejemplo, el Valle del Mantaro, en Junín, el Valle del Mantaro, sí, es de los valles interandinos el más importante. Es el más importante porque gran parte de su producción, de sus cosechas, ¿sí? La población primero la utiliza para su autoconsumo, pero luego también la población vende los excedentes, ¿hacia dónde? Hacia los mercados nacionales, puede ser hacia la costa, hacia las zonas de la selva, etc. Y así se cubre la demanda de alimentos. O sea, gran parte de los productos que nosotros consumimos aquí en Lima provienen de los valles interandinos. Y para el caso de Lima, específicamente el Valle Interandino de Junín. Y es por eso que a veces cuando nosotros nos referimos al Valle Interandino del Mantaro, utilizamos un término, decimos que es nuestra despensa de alimentos, la que nos abastece alimentos, nuestro almacén de alimentos. ¿Está bien? Entonces, es un elemento ahí importante. Lo segundo, aquí, sí, el tipo de agricultura que se desarrolla es extensiva. ¿Qué significa? Que el agricultor no invierte mucha plata, no tiene mucha tecnología. ¿Está bien, sí o no? El agricultor desarrolla la agricultura a pesar de esas limitaciones. Es casi una agricultura tradicional. No cosecha mucho. ¿Está bien? Si le pusiera tecnología, comenzaría a cosechar más. Si utilizara fertilizantes químicos, cosecharía más. Pero esas características últimas que te he mencionado más corresponden con la agricultura intensiva de la costa. Acá hay agricultura principalmente extensiva. Se desarrolla ganadería, ganadería de vacunos, y finalmente es importante que tú tomes en cuenta que los valles interandinos son en la zona andina, en toda la sierra, la región más poblada o el sector más poblado. Claro, es que es difícil, por ejemplo, que la gente o la población no viva en otras zonas que no sean zonas agrícolas, y esta es zona agrícola, pues, de la población para conservar la posesión de tierras,
para poder hacer agricultura tiene que quedarse en estos espacios. ¿Está bien? Acá hay algunos valles importantes. En la sierra, por ejemplo, decíamos el caso del Mantaro, el más extenso, el más productivo, el más poblado. Se producen papas, por ahí cebada, maíz, habas, alcachofas también se cita. Se ubica en Junín. El valle del Urubamba, perdón, en el Cusco, ¿sí? En el cual nosotros vamos a encontrar por allí la presencia de maíz amiláceo, el maíz blanco, el choclo, que también decimos, hortalizas y papas. Siempre los valles interandinos son zonas en las cuales se cosecha bastante hortaliza, ¿está bien? Hortalizas, es decir, verduras. En Arequipa tenemos el Valle del Colca, sí, papa, maíz, habas, frijoles y tunas son sus cultivos. Lima, Lima tiene sierra, y en la Sierra de Lima hay 4 valles interandinos, mira, Cajatambo, Yauyos, Canta, Guarochirí. Ahí se siembran papas, tubérculos, hortalizas y también cebadas. En Huánuco destaquemos el Valle del Ambo, sí, porque ahí se siembra fundamentalmente papa, incluso hay una variedad de papa que tiene su nombre. Y en el caso de Ancash tenemos el Callejón de Guaylas, ahí se siembra maíz, se siembra trigo y también se siembra cebada. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, ya tenemos esos rasgos, ya tenemos esas características. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo con los valles interandinos los últimos años? Bueno, para empezar, los últimos años con los valles interandinos se está presentando esto. Hay algunos valles interandinos en los cuales, 2 específicamente, se está intentando, ¿sí?, fomentar la agricultura intensiva. ¿Y eso con qué finalidad? Con la finalidad de cultivar, cosechar ciertos productos que luego puedan ser exportados. Eso está ocurriendo en el valle del Urubamba, ¿sí?, con el cultivo del maíz blanco, el choclo, y está ocurriendo también en el valle del Mantaro con el cultivo de las alcachofas, que se quieren destinar específicamente a la exportación. Entonces, si bien es cierto, hay algunos valles interandinos en los cuales está habiendo agricultura intensiva, esta es mínima. Por eso lo que predomina es la agricultura extensiva. De eso es de lo que estamos hablando, lo que predomina. ¿Está bien? Ese es el caso de los valles interandinos. Ahora, en el sector andino, en la sierra, ¿qué otro relieve yo puedo encontrar? Las mesetas. Las mesetas tienen distintas denominaciones. A veces se le llama altiplanos, a veces altipampas, como es el caso de la meseta del Collao. A veces ustedes escuchan, ¿no? El altiplano, peruano-boliviano, se le dice también a la meseta del Collao. ¿Por qué? Porque la meseta del Collao es grande, es la meseta más extensa que nosotros tenemos, y esta meseta, ¿sí?, se extiende desde Perú hasta Bolivia. Por eso se le llama también a veces altiplano peruano-boliviano, se refiere a la meseta. Las mesetas son importantes, mira. Esta meseta, por ejemplo, esta imagen que tú ves aquí, si es la meseta del Collao, tiene un lago, el lago Titicaca. Casi todas las mesetas en el Perú tienen lagos o lagunas. ¿Por qué? Porque se encuentran al pie de los nevados. El nevado que se derrite abastece de aguas a la meseta. Y en la meseta se forman lagos o lagunas. Y esta tiene importancia, ¿no?, turística, ecológica, económica, porque ahí estas especies se pueden criar. Caso concreto, la trucha. Siguiente, ¿cómo se forma una meseta? Una meseta se puede formar por un proceso geológico llamado falla. ¿Qué es una falla? Una falla es un proceso geológico a través del cual el suelo, ¿sí?, que se estaba doblando producto del choque de las placas, se rompe, ¿sí?, y se eleva así plano. Eso da origen a la meseta. Pero también las mesetas se pueden originar por esta razón. Mira, las mesetas también se pueden originar cuando los glaciares desgastan a la parte alta de las cordilleras. Cuando los glaciares desgastan a la parte alta de las cordilleras, ¿sí?, lo que están haciendo es como si estuvieran tajándolas, las van aplanando. Y por esa razón entonces tú vas a encontrar que también algunas mesetas en el Perú tienen ese origen producto de la erosión glacial. Las mesetas se encuentran aproximadamente a 3.500 metros, 5.000 metros. Javier Pulgar Vidal decía que las mesetas normalmente se encontraban en la región Puna. Y la región Puna se caracteriza por tener un clima frío seco. A diferencia de los valles interandinos, pues el valle interandino está en la Quechua. Y la región Quechua tiene un clima templado, templado seco, con lluvias de verano. Aquí no, aquí es clima frío seco. Es por eso que en las mesetas no se puede hacer agricultura.
Por el clima frío, seco, afecta a los cultivos. Aquí ya están las heladas de forma intensa. Dañan los cultivos. No permiten un desarrollo óptimo de esto. Entonces tú dirás, profe, ¿y la población que vive aquí en las mesetas, usualmente a qué se está dedicando entonces? Bueno, la población usualmente se dedica a la ganadería y a la ganadería de camélidos sudamericanos. Cría camélidos sudamericanos. ¿A quiénes cría? A la llama y a la alpaca. ¿Está bien? Llama y alpaca. ¿Y por qué? Lo que pasa es que a pesar del clima frío que está en las mesetas, ¿sí? El clima frío, ¿sí? Tiene una ventaja. ¿Cuál es? Es que permite el desarrollo de ciertos pastos naturales. Esos pastos naturales que crecen en las mesetas, que crecen en la zona de la puna, es el famoso ichu, por ejemplo. ¿Sí? O pajonales, ¿no? Que es otro tipo de pasto. El ichu, los pajonales o gramíneas, así también se les suele llamar a los pastos, abundan aquí. Es por eso que el hombre los aprovecha, ¿sí? Ya domesticado a la llama y a la alpaca. Y puede comenzar a hacer ganadería. Ahora, la ganadería se desarrolla en casi todas las mesetas, sí. Hay otras mesetas en las cuales de forma, voy a decirlo así, natural, ya los camélidos están presentes allí, camélidos silvestres. Cuando yo me refiero a los camélidos, llama y alpaca son domésticos, domesticados ya. Vicuña y guanaco son silvestres. Hay algunos lugares o algunas mesetas en las cuales la vicuña y el guanaco, que son especies silvestres, viven, ¿no? Ahí están de manera, voy a decirlo así, permanente. Características de las mesetas. Collao, la más extensa, la más poblada, es binacional, está entre Perú y Bolivia. Bombón, en Junín, es la meseta más alta. Ahí se crían ovejas, ovejas seleccionadas, que tienen mejoramiento genético, incluso esas ovejas. Huancavelica está la meseta de Castrovirreina, y Castrovirreina, esa meseta es importante ¿para quién? Para Ica. El río Ica es un río que tiene poca agua. La meseta de Castrovirreina es una meseta que tiene muchas lagunas. Ciertas lagunas de la meseta de Castrovirreina abastecen de aguas al río Ica. Ahí su importancia. Tienes también Conocoche, en Ancash, en Ayacucho, Pampas, Galeras. Ahí es donde abunda la vicuña. E incluso hay una reserva nacional. En Lima, sí, en la Sierra de Lima, tienes el caso de la meseta de Marcahuasi. Sí, que hay un bosque de piedras incluso allí. Y en Pasco tienes también el caso de Guayay, que es otro bosque de piedras. ¿Listo? Ahora, las mesetas, dice por aquí, también pues tienen un atractivo turístico. ¿Por qué? Porque hay formaciones geológicas, formaciones de piedra. Esas formaciones de piedra asumen distintas figuras, figuras humanas, figuras de animales, etc. Y algunas mesetas, como se menciona aquí también, son áreas naturales de protección o lugares en los cuales se protege biodiversidad. El caso Pampas Galeras en Ayacucho, ahí se protege y se aprovecha de forma ordenada, racional a la vicuña, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos también las mesetas. Ahora, ¿qué otro relieve podemos nosotros encontrar en zona andina? Los cañones. Ahí está. Este es un cañón, mira. Un cañón es una zona hundida. Y si tú te das cuenta, un cañón se forma así. Cuando tú tienes un territorio accidentado y el río baja con fuerza por acá, lo primero que va a hacer el río es erosionar. ¿Qué significa erosionar? Desgastar. ¿Qué significa desgastar? Cava. Va cavando y deja una abertura similar a esta, en forma de V. Esa abertura, ¿sí? Es el cañón. Esa abertura que se va haciendo más y más profunda es el cañón. ¿Dónde tiene que ocurrir? En zonas accidentadas. Conclusión, en sierra. ¿Listo? Entonces, son producto de erosión fluvial que son paredes verticales, ¿no? Esta es una pared vertical, esta es otra pared vertical. ¿Por qué? Porque el cañón va a comenzar a tener una caída muy profunda. ¿Y dónde se ubican? Usualmente los cañones se encuentran en la región Yunga, ¿sí? En la región natural Yunga. ¿Y por qué son importantes? Porque si tú, por ejemplo, construyes aquí una represa es un muro de concreto, como sabes tú muy bien, acumulas agua, luego generas caída de agua para producir energía eléctrica. ¿Sí o no? Puedes hacer eso. O también digamos, esa acumulación de agua lo puedes utilizar con fines de ¿qué? Con fines agrícolas. ¿Está viendo, sí o no?
Siempre, siempre, repito, los cañones tienen esa doble finalidad. Acumular agua para la agricultura, o en su defecto, acumular agua para luego generar caídas o pendientes, y así tú lo puedas aprovechar con fines energéticos. Tienes el caso, por ejemplo, tú aquí, en esta imagen del cañón del Colca, y por aquí tienes el cañón del Pato, que es donde hay una central hidroeléctrica. El cañón del Pato queda en Ancash y lo forma el río Santa. El cañón del Colca sí queda en Arequipa y lo forma el río del mismo nombre. Es decir, el río Colca. ¿Sí? A ver, por aquí. El cañón del Cotahuasi es el más profundo, queda en Arequipa. El Colca es el segundo más profundo, también queda en Arequipa. Ojo, más profundo del mundo, ¿ah? El cañón del Pato queda en Ancash y hay una central hidroeléctrica que se llama Guayanca. El cañón del Infiernillo, sí, queda en Lima, sí, y por ahí pasa el ferrocarril central, sí. O sea, se ha construido una especie de puente para cruzar el cañón, mira. Y luego tienes, en el caso, por ejemplo, sí, del río, por aquí Cañete, el cañón de Santo Tomás, ¿no? Que también queda en Lima. ¿Listo? Este es más o menos el proceso de producción de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, los cañones sirven para esto. Buena parte de la energía que nosotros estamos consumiendo actualmente sí, se producen en las centrales hidroeléctricas, pero para eso previamente tú tienes que construir un muro de concreto que es una represa y generar esta caída, sí, fuerte, intensa de las aguas, ¿para qué? Para convertir esta energía mecánica en energía eléctrica. ¿Está bien? Tienes entonces el caso de los cañones. Y luego, ¿sí? Luego tenemos la situación de la selva. Miren, los relieves de la selva son más directos. Lo que nosotros tenemos que recordar es esto. Cuando tú y yo nos refiramos a la selva, siempre nos referimos a la zona oriental del Perú. Y la selva presenta dos sectores, selva alta y selva baja. Ahorita vamos a hablar de los dos relieves importantes en selva alta, los valles longitudinales y también los pongos. ¿Está bien? Valle longitudinal y pongo. Escucha. ¿Qué es un valle longitudinal? Bueno, un valle longitudinal es producto de sedimentación. Y hace un ratito habíamos hecho un gráfico. Decíamos más o menos esto, ¿sí o no? ¿Está bien? Aquí está el valle longitudinal. Y sí, pues parte baja entre cadena central y cadena oriental, ahí se puede acumular sedimentos aluvio-fluviales. Aluvio, ¿a qué hace referencia? A los materiales que se depositan, fluvial. ¿Quién lo deposita? Lo deposita es el río. ¿Está bien? El Huallaga es uno de esos valles longitudinales, perdón, más conocidos en la selva. El Huallaga. Es incluso el valle más grande en todo el Perú. Es más grande que cualquier valle interandino. El valle interandino más extenso era el del Mantaro. Es más grande que el valle transversal o costero del Majes. Muchísimo más grande. Este valle se extiende entre dos departamentos, entre Huánuco y San Martín. Es inmenso. ¿Está bien? Pero su proceso de formación son los depósitos aluvio-fluviales. Lo otro, ¿dónde se encuentran? Bueno, se encuentran en la selva alta o rupa-rupa. ¿Y por qué es importante? Es importante porque aquí se está desarrollando, sobre todo en las últimas décadas, la agricultura intensiva. En la selva alta predomina actualmente la agricultura intensiva. ¿Qué significa esto? Tecnología, inversión. ¿Sí? Tecnología e inversión. Se quiere cosechar bastante para que de esa manera esto que se coseche se termine destinando ¿a qué? A la exportación. Actualmente, en la selva alta, en los valles longitudinales, aún se siguen cultivando productos tradicionales y no tradicionales. Un producto tradicional, un cultivo tradicional, es aquel que cuando se vende no tiene valor agregado. En cambio, un cultivo no tradicional sí posee el valor agregado. Lo tiene, ¿está bien, sí o no? Por eso, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, del café, del té, del cacao, la palma aceitera, la hoja de coca, los frutales, ahí estamos dividiendo algunos productos tradicionales, otros no tradicionales. Por ejemplo, la palma aceitera sí es un producto no tradicional porque cuando se vende, sí, se le da ya el valor agregado, ya convertido en aceite, por decirlo así. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, se cultiva bastante cacao, café. Sí, cacao, café es lo que destaca y también la palma aceitera. ¿Listo?
Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo? Sí, ¿qué ocurre con nuestros valles amazónicos? Son muchos valles amazónicos los que nosotros tenemos. En Cajamarca está, por ejemplo, el Valle de Jaén, se cultiva café, se cultiva también el ganado cebú, que es un ganado vacuno que tiene una joroba. En Amazonas está el Valle de Bagua, ¿sí? Y Utcubamba, aquí dice Utcubamba. Sí, se cultiva café, arroz, hay también crianza de ganado amazonas, que es un ganado vacuno mejorado genéticamente. En San Martín, por ejemplo, nosotros tenemos el Guayaga, ¿no? Entre Huánuco y San Martín, el Guayaga. Hay otros valles también, pero estas son zonas de valles cocaleros, ¿no? Se siembra hoja de coca, café, tabaco, palma aceitera, etc. Y en Huánuco tenemos, por ejemplo, el caso de Tingo María, ¿no? El Valle del Monzón también se siembra fundamentalmente palma aceitera. En Pasco se siembra café, destaca el café y los frutales. En Junín se siembra café, cacao, sí, y frutales, específicamente en Chanchamayo, ¿sí? Chanchamayo. En el Cusco, en el valle de Quillabamba, perdón, y la Convención, se siembra café, cacao y también frutales. Ahora, es importante que nosotros nos demos en cuenta de lo siguiente, ¿no? Siempre cuando se habla de la agricultura en la selva, cuando se habla de la agricultura en la sierra, nosotros vemos algunas situaciones, ¿no? Los agricultores, por ejemplo, en selva, en sierra, hay ocasiones en que no quieren cosechar sus cultivos. ¿Y eso por qué? Por el precio que adquieren esos cultivos. Hay cierto desbalance entre el esfuerzo que hace el agricultor por sembrar, ¿sí? Continuar el proceso del desarrollo de las plantas y finalmente cosechar. Como que no tiene muchas ganancias o no las ganancias suficientes para poder seguir invirtiendo y seguir desarrollando la agricultura. Eso explica, por ejemplo, que muchos sectores, digámoslo así, ¿no? Muchos sectores agrícolas en sierra y selva alta siguen siendo población pobre. No alcanza con lo que se cosecha, no alcanza con lo que se cultiva. Y es una problemática, por ejemplo, que se repite año tras año. Es una problemática constante. Es por eso que muchos también optan por dejar la agricultura o en su defecto, ¿no? Piensan que sembrando ciertos productos que pueden tener un precio más alto, pueden también mejorar sus ingresos. Es por eso que algunos por ahí, dentro de esta lógica, deciden sembrar quizá la hoja de coca, porque a pesar de que es riesgoso, le puede ofrecer mejores ingresos también para mejorar sus niveles de vida. Entonces, es una situación que también nosotros debemos de analizar, debemos de ver, porque a veces solo decimos, uy, ¿cómo pueden hacer esto, lo otro? ¿Cómo van a sembrar tal o cual cultivo? Hay que ponernos también en la situación de esos agricultores. También tenemos, en el caso de la selva, pongos. ¿Qué son los pongos? Los pongos se parecen a los cañones. Pero, ¿sabes? Cuando tú hablas de un pongo es esto también, mira. Un pongo es esto. Un pongo son producto, sí, son relieves, producto de la erosión fluvial. Así como en el cañón tú tenías paredes laterales, ¿sí? A cada lado de la abertura que generaba el río, ¿sí? Aquí también es lo mismo. Pero, ¿sabes? Los pongos no se forman solamente porque se le ha hecho un pequeño tajo a la cordillera, como ocurría con un cañón. Un cañón era por acá, ¿no? Un tajo a la cordillera, se hundía aquí. No. El pongo, ¿qué es? Es el resultado de la erosión fluvial, pero el río parte a la cadena de los Andes. Por ejemplo, acá, mire, cadena central, cadena occidental, el río atraviesa o parte esas cadenas, ¿viste? Y allí también hay potencial energético. Existe también potencial energético. Tú podrías construir centrales hidroeléctricas, pero las centrales que construyes ahí serían inmensas. ¿Por qué? Porque estos ríos tienen, ¿qué cosa? Más caudal, son más grandes. La fuerza con la cual se está moviendo es mayor. Puedes construir centrales, repito, de gran envergadura. Hay muchísimos pongos en el Perú. ¿Está bien? Hay muchísimos pongos en el Perú, muchísimos. Por eso se considera que en Sudamérica el Perú es uno de los países que tiene mayor potencial energético. ¿Está bien? ¿Listo? Por ejemplo, mira, nosotros tenemos un pongo que se llama el pongo de Manseriche, ¿ves? Está por acá. Este es el pongo de Manseriche y lo forma el río Marañón. Se considera que ese pongo es el más extenso de todos y es por esa razón el que tiene más potencial energético.
Por aquí está el pongo de Rentema, mira, la cadena central, atravesada por el río Marañón. Este es el segundo más extenso. Y hay otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Martín, el río Guayaga forma este pongo que se llama Pongo de Aguirre. El río Cayali, en la selva baja, forma este pongo que se llama Pongo de Orellana. ¿Está bien? Hay otro pongo que se llama Pongo del Tambo. En el caso, por ejemplo, mira, en el caso, por ejemplo, del río Mantaro, hay un pongo, ¿no? Que se llama el Pongo del Mantaro. El río Mantaro forma un pongo, que es el Pongo del Mantaro, y un cañón, que es el cañón de Iscuchaca. Forma dos accidentes distintos, mira tú. ¿Está bien? En el caso del Cusco, sí, tú tienes al río Urubamba, que forma el Pongo de Mainique, pero también forma otro pongo que se llama el Pongo de Torontoy. Sí, tienen sus particularidades estos pongos. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, ¿un pongo y un cañón se parecen? Sí, se parecen. Porque ambos son producto de la erosión fluvial. Pero, mientras que un cañón simplemente es un corto, una especie de tajo en la cordillera, un pongo, ¿qué es? Es cuando el río atravesó la cordillera, perforó la cordillera. Entonces, son bastante extensos los pongos. Y allí los ríos se desplazan con cierta violencia, cierta rapidez. Situación que puede ser aprovechada, repito, para construir centrales hidroeléctricas. Ahora, los pongos se ubican en la selva alta. Sí, es importante que tú tomes en cuenta esto, selva alta o rupa-rupa. En la selva baja, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la selva baja? Bueno, en la selva baja los ríos ya se mueven despacio. E incluso los ríos se van a comenzar a mover de forma serpenteante. El río ya no es como en la selva, en la sierra, que erosionaba hacia abajo, ¿no? Cavaba. Aquí no. Aquí el río erosiona hacia los costados y por esta razón es que los ríos comienzan a tener curvaturas. Y esas curvaturas se llaman meandros. Y periódicamente los ríos van dejando sedimentos, sedimentos, sedimentos que se acumulan a modo de escalones y eso se llaman terrazas, terrazas fluviales. Ahora, si nosotros, por ejemplo, analizamos aquí los relieves de la selva baja, vamos a encontrar estos fundamentalmente. Encontramos a los filos, escucha, a los filos, a los altos, a las restingas y a las tahuampas. Filo, alto, restinga y tahuampa. Escucha. Cuando uno está en la selva baja, el relieve más extenso es la tahuampa. ¿Y la tahuampa qué característica tiene? Aparte que son los relieves más extensos, son zonas pantanosas. ¿Está bien? Son zonas pantanosas. Ahí solo crece palmera, nada más. Y otras pequeñas especies, ¿no? Pero palmeras, nada más. ¿Está bien, sí o no? Ahora tú dirás, profe, entonces, ¿qué ocurre con la selva baja? Si lo más extenso es la Atahuampa y está inundado, en la selva baja, ¿habrán muchos espacios para que la población viva? No. Por esa razón es que la selva baja, a pesar de que es grandota, tiene pocos habitantes. No hay muchos espacios en los cuales la gente pueda vivir, ¿me entendiste? La selva alta, a pesar de que es más pequeña, tiene más habitantes que la selva baja. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Cuando uno está en las Tahuampas, ya que el agua está ahí amontonada, el agua está ahí emposada, también el agua está, digamos, y los organismos que están allí muchas veces están en proceso de descomposición. Y es por eso que las aguas suelen ser aguas negras. Aunque claro, ¿no? En estos lugares ciertas especies también pueden iniciar su proceso de reproducción. Pero el Atahuampa no me puede servir para agricultura, no me puede servir para que la población viva, no me puede servir para eso el Atahuampa. Uno comienza a subir y encuentra las restingas. Las restingas se encuentran muy cerca a los ríos. ¿Sí? ¿Y qué características tienen las restingas? Son la terraza más baja. Y dice aquí, se inunde estacionalmente, claro. Lo que pasa es que cuando es verano, como llueve bastante en el Perú, los ríos de la selva se cargan de aguas y su nivel de agua sube. Inundan esta zona, doctor, mira. Inundan esta zona. Esta zona la inundan y la restinga queda inundada. Pero cuando llega el invierno, el río baja sus aguas y la restinga queda al aire libre. Y el río le ha dejado suelo fértil. Entonces se puede hacer agricultura. Lo malo es que es agricultura estacional. Claro, pues, profe, no puedo yo sembrar en el verano, porque en el verano el río se ha desbordado e inundó esa zona. Pero sí en invierno, cuando el río tiene menos agua, ya que hay menos lluvias,
yo pueda aprovechar ese espacio y comenzar a hacer la agricultura. ¿Está bien, sí o no? Por esa razón, se dice que la restinga es el relieve que se inunda estacionalmente. El alto es el alto donde se ubica la población. Los altos, repito, son donde se encuentra la población. ¿Y eso por qué? Porque los altos son las zonas que nunca se inundan. Nunca se inundan. Profe, no importa que lleve bastante, sí, el alto no se va a inundar. Excepcionalmente, ¿no? Pero siempre se plantea que el alto no se inunda, escucha. Y ahí están las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Iquitos está en Selva Baja. ¿Dónde se encuentra? En un alto. Pucallpa está en Selva Baja. ¿Dónde se encuentra? En un alto. ¿Sí? El caso de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, está en Selva Baja. ¿Dónde se encuentra? En un alto. Como estas zonas no se inundan, aquí tú puedes hacer agricultura permanente. En la Restinga era solamente agricultura estacional, mira. Aquí es agricultura permanente. ¿Viste? Entonces, conclusión, ¿dónde está la población? En los altos. ¿Por qué? Porque esta terraza no se inunda. ¿Dónde es esa agricultura estacional? En la Restinga. ¿Por qué? Porque esa terraza se inunda en verano, en invierno está libre y está con suelo fértil. En el alto, la agricultura es permanente. ¿Viste? Es una agricultura permanente. Siempre es agricultura extensiva. Ese es el otro rasgo. Siempre es agricultura extensiva. Y la zona más elevada de la selva baja son los filos. ¿Qué son los filos? Los cerros. Los cerros que hay en la selva baja. Así como la costa tiene sus cerros que se llaman estribaciones, la selva baja tiene sus cerros que se llaman filos. Ahí hay árboles, ¿no? Hay bosques. Y una recomendación que siempre se hace es que esos bosques se cuiden, porque si esos bosques son talados y viene la lluvia podría generar incluso huaicos en la selva baja, teniendo repercusiones esto a nivel de quién, a nivel de la población, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, hay que tomar en cuenta ello. Repito, cuando uno se encuentra en la selva baja, ¿cuál es el río más extenso? Tahuampa. Característica, siempre está inundado. Hay crecimiento de palmeras, hay aguas negras. Algunas especies utilizan esos espacios como zonas de reproducción. Pero casi toda la selva baja, repito, es un gran pantano, Tahuampa. Que a veces tiene otro nombre, ¿no? A veces se le llama aguajal. Se le nombra según el tipo de palmera que existe. La Restinga, en cambio, es una terraza baja que se inunda estacionalmente. ¿Cuándo? Cuando es verano, el río tiene más aguas y lo inunda. ¿Está bien, Sen? Y ahí tú vas a encontrar, repito, la agricultura estacional. El alto encuentras agricultura permanente. ¿Por qué? Porque ese relieve nunca se va a inundar. Esa terraza nunca se inunda. Y ahí se encuentran las ciudades. Y los filos que son los cerros, las partes más altas, las partes más elevadas de la selva baja. Bien, bien jóvenes, hasta aquí estaríamos llegando y cerrando ya la clase del día de hoy. Gracias también por su atención y nos estaríamos encontrando para desarrollar las claves de esta práctica. Saludos para ustedes.